Bueno, ¿Qué pasó, Doc? ¿Se olvidó una caja? No, traje pensé que se había olvidado una caja. No le piropeamos el Lambo, que está muy lindo. No, yo se le iba a decir, Igual, pero como estaba ya la me estuvieron doctora... muchos diciendo se me cae el barbijo, que se me ve la nariz. Bueno, lo que pasa es que mañana voy a traer el mismo que tienen ustedes. Este está un poquito vencido el elástico y se me cae, así que cada tanto me lo voy a tener que acomodar. Sí, vio que Bueno. no hay que hacer eso. No hay que tocarlo. No, yo digo para la gente que nos está mirando, no hay que tocarlo. No hay que tocar el barbijo y luego tocar otras cosas. Yo igual voy a desinfectarlo, me lavo las manos seguido. Todo. Perfecto. Bueno, ¿por qué una caja nueva? Porque trajimos algunas preguntas que tienen que ver con la vacunación. Estamos en un momento, a ver, esta terrible segunda ola que nos está azotando, las vacunas, que hay, que no hay, que llegan, que no llegan. ¿Cuál sirve, cuál no? Que la primera dosis, que si le damos la primera y la segunda. Entonces preparé algunas vacunas, algunas preguntas que son las que me estuvieron Haciendo todos los y días, preguntando a mí. todos Me estos días. imaginé. La gente en casa, los que están mirando, ¿tendrán las mismas inquietudes que los que me preguntaron directamente? Entonces trajimos todas esas preguntas y tenemos muchas para ir contestando de a poco y con tiempo. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces... Primero quiero decir que hoy la vacunaron a mi tía Lidia y me dijo, decí por favor la chica Tecnópolis, porque la tía Lidia se hizo famosa porque era mi tía. Así que se sacó un montón de fotos con las chicas mientras... Qué alegría por la tía Lidia que está vacunada. Sí, está me alegro vacunada la mucho. tía Lidia, papá y la tía Lidia ya están vacunadas. Vamos a ir a la primera pregunta. A ver. Es la que dice, ¿las vacunas contra el COVID-19 evitan el contagio? Esa era la pregunta que nos hacíamos todos. Listo, ya estoy vacunado, ¿me puedo sacar el barbijo? Y la respuesta es no evitan el contagio. ¿Y entonces para qué nos vacunamos? Para eso traje estos cubos de colores. Claro. Cada uno de estos cubos representa un paciente. Sí. Antes de la vacunación, la persona que se enfermaba de COVID, 3 personas de 10 lo hacían en forma asintomática. Sí. 4 personas de 10 lo hacían en forma leve. Claro, casi ni se daban cuenta. 2 personas de 10 lo hacían en forma moderada y 1 persona de 10 lo hacía en forma grave. Sí. Perfecto. Hospitalización, terapia intensiva. Sí. Mucho riesgo. Danger. 1 de cada 4 personas que entraban a terapia intensiva, lamentablemente teníamos que perderlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que nos vacunamos? 10 personas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas. 8 personas lo hacen en forma asintomática. Ah, ok. 1 persona lo hace en forma leve y 1 persona lo hace en forma moderada. O sea que el problema lo tenemos acá, que está contagiada. No sufre, pero en realidad contagia a otros y está sin barbijo. Todos siguen contagiando. Pero fíjate que desapareció el rojo. Desapareció el amarillo y el verde. Claro. Exactamente. A ver, sí hay menor riesgo de contagiar si yo la paso en forma leve, porque voy a tener menos carga viral también, pero puedo contagiar. Cuanto más carga viral tengo, también lo paso en forma más moderada o grave y también contagio más. Perfecto. Pero el riesgo de contagio sigue existiendo. Por eso, una vez vacunado, no tengo que relajar los cuidados. Perfecto. Esto es para evitar, la vacuna es para evitar las formas graves, la hospitalización. Eso, con vacuna no llegamos al rojo. Fíjense, no hay formas graves. Perfecto. Y eso es lo que se vio en los vacunados con la Sputnik, especialmente acá en un estudio que se hizo en provincia de Buenos Aires, pero es lo que ocurre con todas las demás vacunas. No evitan la enfermedad, evitan las formas graves. ¿Qué tengo que hacer entonces para evitar la enfermedad? Es como la vacuna de la gripe. O sea, exactamente. te podés engripar igual, pero no tan severamente como si no tuvieras la vacuna contra la gripe. ¿Pero qué tengo que hacer entonces para no contagiarme si estoy vacunado? Lo mismo que venía haciendo siempre. Barbijo, distancia social, lavado de manos y ahora le sumamos otra cosa más, que es la ventilación cruzada. Perfecto. Abrir 2 ventanas para que corra el aire. Sí. Vamos a ir a la segunda pregunta. A ver. La segunda pregunta ahora sale: ¿por qué se decidió diferir la segunda dosis? ¿Por qué? Voy a volcar esto.
Porque Usted tiene ahora la se misma lo voy a pregunta. explicar de otra forma. A ver. ¿Sí? En todos los lugares, a ver, hay países que están acumulando vacunas. Sí. Y hay países donde está llegando a cuentagotas. Hay países que no tienen vacunas. Nosotros estamos ahí, en el medio. Están llegando a cuentagotas porque en algunos países se están acaparando. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Cuál es? Permiso, tengo 2 personas acá. Sí. ¿Qué hago? ¿Le doy 2 dosis a esta para protegerla? Sí. ¿O le doy una a cada uno para protegerla un poco a cada uno? Sí. Es una pregunta importante. ¿Cómo las protejo así? Lo que se sabe es que con una sola dosis ya se reduce el riesgo de enfermedad grave. La Ok. segunda dosis, ¿para qué es? Para prolongar en el tiempo la protección y para aumentar el título de anticuerpos que uno genera con la vacuna. Pero no es que con una dosis está desprotegida. Yo la sigo protegiendo, pero Sí. tengo esta disyuntiva. ¿La protejo mucho a esta persona o protejo bastante más a cada uno de estos? Sí. Y esto es por qué se difirió la segunda dosis. Salvo la Sputnik, todas las demás vacunas son el mismo componente, la primera y la segunda. En la Ah. Sputnik no se puede dar la primera a algunos y la segunda a otros. Los que recibimos la Sputnik tenemos que recibir la primera y la segunda. Claro, por eso decían, ¿viene el avión con la Sputnik Con la segunda 1 dosis. o con la 2? Con la segunda dosis. En cambio, todas las demás son la misma, la primera y la Dosis que segunda. la segunda. Entonces, yo recibo 100.000 vacunas y tengo 100.000 personas. Lo que hago es darle una a cada una en vez de cubrir a estas 50.000 y las otras dejarlas descubiertas. Y es Perfecto. por eso que se difirió. ¿Hasta cuándo se puede diferir? Y esa es la pregunta. Porque decían 6 semanas, 12 semanas, 21 O días. sea, ¿cuánto tiempo se puede esperar hasta la segunda Bien, dosis? los intervalos entre dosis son mínimos, no son máximos. Se puede diferir el tiempo que haga falta O sea, diferirlo. a partir de los 21 días, que decían que era lo mínimo, en adelante. Se puede, exactamente. Lo que va a hacer es tardar un poco más en elevar esa segunda cantidad de anticuerpos. Es que, como que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de vacunas? Te muestro la foto del virus, listo, ya lo conozco. Sí. La segunda te hago acordar. ¿Te acordás de este? ¿te acordás de este? Cierto, ya me Este no acordé. tenés que dejarlo pasar. Este es el que no tenés que dejar pasar. Perfecto. Por eso es que se difirió la segunda dosis. Después yo tengo mi pregunta, pero para el doc que viene, para el especialista. Después vamos con esa. Perfecto. ¿Vamos con la tercera? ¿Pierden eficacia las vacunas frente a las nuevas variantes del SARS-CoV-2? Hay nuevas variantes Las que están cepas. circulando. ¿Cómo se llama ahora? No. SARS-CoV-2 es el Sí. nombre del virus. Ah, ¿en serio? Claro, Claro. el virus se llama así. COVID quiere decir coronavirus Sí. disease en inglés. Es el nombre de la enfermedad. Es como el VIH y el SIDA. Sí. El VIH es el nombre del virus, el SIDA es el nombre de la Ah. enfermedad. Esto es igual. SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID es el nombre de la enfermedad. ¿Pierden eficacia frente a las nuevas variantes? Sí. Ya conocemos la variante de Manaos, la variante inglesa. En realidad, lo que hacen esas variantes son ser por ahí más agresivas, más contagiosas, se pueden manejar de otra manera en la sociedad, pero las vacunas siguen siendo igual de eficaces contra todas las variantes. No hay en eso diferencia. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Nos vamos a comunicar ahora con Sandra Sandra- Igelka, que también está aislada preventivamente. Sandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. ¿cómo te va? Ah, bueno. La primera pregunta, ¿tenés gato, perro, algo o no? Tengo gata y ¿Viste? andaba por acá rondando. Margot, les aviso por si se mete en cámara. Bueno, Ningún se las problema. presento. Sandra, sé que estás, aislada por prevención, pero querías presentarnos a una persona muy especial que en este momento está en China, es periodista, ¿es así? Sí, primero, ya que estábamos hablando de vacunas, queríamos contar por qué vamos a hablar primero con Brian González, que es un periodista argentino que está en China. Recuerdan que hace unos días hubo cierta confusión respecto a lo que se llamó la vacuna china. Había medios que decían, bueno, no es eficaz la vacuna china. En realidad no hay una sola vacuna china, hay varias. En este caso estamos hablando de la que tenía menor eficacia, que no quiere decir que no sea eficaz, eficacia de un 50%, es la que se aplica en Chile. La que se aplica en la Argentina, que es la Sinopharm,
tiene una eficacia de un 80% respecto a los contagios, recién el doctor lo estaba explicando mejor que yo, y de un 100% respecto a la posibilidad de que tengas que ser internado o que te enfermes gravemente y mueras. Pero les decía, tengo a alguien para presentarles en China, un periodista argentino, se llama Brian González, se fue a estudiar chino y terminó estudiando filología, periodismo, economía, es periodista, es influencer y nos va a poder hablar no solamente de las vacunas en China, sino también de la pandemia. Hola Brian, ¿cómo te va? Noches. ¿Tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, aquí todo tranquilo. ¿Qué hora es en China? Y estamos en la mañana, son casi las 9 de la mañana. Ah, tempranito, Una ¿estás adelantada. desayunado? Sí, acá estoy con mi cafecito. Qué bueno. Brian, a mí está en Wuhan, que fue donde se originó toda esta historia. A mí lo que quiero saber es hoy, con esta segunda ola que estamos sufriendo tanto en Europa como acá en América, ¿qué está pasando concretamente en China? Bueno, en este momento en China la gran diferencia que hay con antes de la pandemia es que, bueno, se ve mucha gente con barbijo, pero en realidad la vida es totalmente normal. Se puede ir a cualquier lugar, se puede ir a hacer lo que quiera, pero la gran diferencia, bueno, es que se usa barbijo y está la campaña de vacunación muy activa en este momento. Pero perdón, o sea, están los hospitales, por ponerlo en un término muy argentino, no están repletos. No están repletos porque imaginémonos que el día de ayer hubo 28 casos positivos de coronavirus y la mayoría de esos fueron casos importados que se descubrieron en la cuarentena de 14 días que hay que hacer cuando uno llega al país. Brian, ¿qué proporción, no me salía, qué proporción de la población está vacunada? En este momento ya se ha vacunado a más de 150 millones de personas. En realidad para China Es un 10%. Es un porcentaje, claro, más o menos un 10% de la población. Y la idea que se tiene es que para septiembre-octubre ya esté vacunado el 70% de la población para poder lograr la inmunidad de rebaño que tanto se quiere. Ahora, O sea, Brian, que con el 10% de la población vacunada ya lograron tener una vida semi-normal, nada más que con el barbijo, pero no tienen casos de COVID. Pero no es por la vacunación. Por la inmunidad de En rebaño. China ya se logró controlar los contagios desde el año pasado con la cuarentena tan estricta que hubo al principio de la epidemia. En ese momento ni siquiera se había llamado pandemia. Sí. Y luego, cuando hubo rebrotes en lugares específicos, como por ejemplo Shanghai, Beijing, Shenyang, diferentes ciudades de China, se controló con una pandemia focalizada. Sí. La segunda ola no fue una cuarentena general, organizada. entonces, no se dio la segunda ola. Exacto. Ajá. Exacto. Se dio la segunda ola más fuerte fue en diciembre del año pasado, que fue, bueno, es invierno en China, entonces en el norte de China es muy frío y hubo sí muchos casos, pero bueno, fue focalizado en distintas ciudades. Brian, acá en Argentina están llegando dos tipos de vacunas chinas, la Sinopharm y la Sinovac. ¿Allá hay más vacunas aparte de esas y cuáles están aplicando? En China hay 5 vacunas aprobadas. Sinopharm es la que más se utiliza, que es la que se utiliza en Argentina. Sí, perdón, acá en Argentina Sí. la Sinopharm, la Sinovac en Chile. Exactamente. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en México tienen la Sinovac. Argentina, Bolivia y Perú tienen la Sinopharm. En China Brian. se utilizan 5 vacunas distintas. Sí. Sí, perdón. Sí, te escucho. Bueno, se utilizan 5 vacunas distintas y bueno, la de Sinopharm es la que más se utiliza en este momento. Pero por ejemplo, vamos a poner un caso muy específico que fue un pequeño rebrote que hubo en una ciudad que se llama Ruili, en la frontera con Myanmar. Es una ciudad muy pequeña con 300.000 habitantes en China y hubo 100 casos positivos de coronavirus. Eso para China es un rebrote muy importante. O sea, imaginémonos una población de 1.400 millones de habitantes, pero con 100 casos eso es un rebrote que tiene mucha preocupación dentro de China, ¿no? Cómo se toma muy en serio esto del coronavirus. Entonces, se focalizó la cuarentena en la ciudad de Ruili.
además de eso, lo que se hizo fue 3 rondas de testeos masivos, o sea, se testeó a la ciudad completa 3 veces y además en 5 días se vacunó al 70% de la población, pero no con Sinovac y Sinopharm, sino con otra que se llama CanSino, Sí. que es una sola dosis que logra un poco más del 60% de protección ante el coronavirus. La idea es vacunar al 70% de la población porque ahí sí funcionaría el efecto rebaño. Rebaño. Yo te quiero preguntar Exacto. una cosa, Brian, porque no solo en la Argentina, sino también en otros países. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos miramos acá. También en China hubo protestas. Yo sé que China tiene otro tipo No, si vas a protestar, te pegan está te bien, mandan al sí. barrio chino. Pero bueno, pero tienen controlado el COVID. ¿En China hubo protestas? Hubo quizás el tema de las protestas y el descontento se expresó a través de las redes sociales. Ah, ok. En su momento fue así. Así que eso fue la gran diferencia que hay con el mundo. Pero ¿qué pasa? Hay mucho acatamiento de las medidas y se dio mucha legitimidad al régimen gracias a que pudieron controlar muy bien Claro. El tema de la epidemia. Entonces eso es lo más importante. Te hago una pregunta. Ahí en Wuhan, donde se Sí. comió el primer murciélago, ¿se No, sigue, eso es mentira. se- Primero ya te digo que es mentira. ¿Ah, es mentira? ¡Es mentira! Es Yo lo mentira. sigo repitiendo. Es mentira. Claro, bueno, eso es lo importante, mandar la información correcta, ¿no? Bueno, ¿qué Eso pasó? lo del murciélago Claro. fue en una isla de Palau, eso de una sopa de murciélago en Wuhan no se come eso, la comida de Wuhan es riquísima y después cuando se abra el mundo tenga la posibilidad de venir a Wuhan es lo mejor que hay. Pero lo que Ojalá. sucedió, según la OMS, Sí. no, o sea, ¿Qué pasó? bienvenidos, es muy hermosa la ciudad. ¿Qué Bueno, pasó? se dio por un contagio, bueno, la OMS dice que es de origen biológico, o sea, muchísimos de los expertos del mundo, universidades y demás, Sí. coinciden de que el origen es biológico. Entonces, no fue un murciélago porque se dice que puede haber empezado con el murciélago, después se transportó por una serpiente o una comadreja o un gato. Puede ser que se haya O el desarrollado de esa pangolín. manera y luego saltó a los humanos. O el pangolín también, bueno, pero tampoco el pangolín se come mucho en Wuhan, así que eso hay que decir las cosas un poquito más claras, me parece. Ah. Eso, Bueno, pero pero vos bueno, sabés es que importante poder. esto que estás contando vos, al menos yo no lo escuché en ningún lado. Nos Yo quedamos tampoco. con la historia del murciélago en Wuhan y hasta ahí llegamos. Claro, pero bueno, qué bueno que ahora tengo la posibilidad de contarles cómo es de verdad, ¿no? Perfecto. O sea que lo que más se cree es que en realidad fue una cuestión biológica. O sea, dentro de nosotros mismos se disparó No, este virus. No, por consumo No, dentro de nosotros. O sea, es biológica, me refiero de un origen natural. Claro. Ah, sí. No es que se hizo en un laboratorio, No, ni yo que fue directamente por comerse el murciélago, ¿no? No, yo O la sea, cosa conspirativa del coso no me meto. Pero sí, la verdad, lo del murciélago Perfecto. lo creí porque, bueno, de repente a lo mejor, como nosotros vamos avanzando la humanidad sobre la naturaleza, podía ser que algo que vivía en un lugar, de repente lo consumiste o está cerca tuyo y disparó esta enfermedad. Exacto, pero bueno, el tema del murciélago está aclarado, creo que está buenísimo poderle avisar que no fue así. Bueno, Brian. entonces podemos volver a comer murciélago, sí. Brian, te hago una pregunta más acerca de Sí. la campaña de vacunación en China. ¿Se empezó a vacunar por grupos vulnerables en forma escalonada o a toda la población directamente? No, fue de la siguiente manera. Cuando hubo los testeos clínicos de fase 3, por ejemplo, que el doctor va a saber mucho mejor que yo, ¿no? Pero se prueban la mayoría de las veces en personas, en la población de 18 a 59 años, porque es una población lo más Fuerte, claro. saludable y fuerte Claro. posible. Exacto. Entonces, cuando se aprueban las vacunas, generalmente se aprueba en ese rango etario. Sí. Y bueno, entonces las primeras vacunas que se dieron fueron para ese rango etario y en ocasiones también las distintas ciudades permitieron para aquellos mayores que estén bien de salud también poder darse la vacuna. Perfecto. Acá Sandra te quiere hacer una pregunta, Brian. Brian, Sí. te quería preguntar Sí. que nos cuentes cómo es el sistema de restricción de circulación de personas. Tengo entendido que lo controlan a través del celular y vos podés circular o no por determinadas áreas para evitar, obviamente, los contagios. Bueno, en este momento ya no hay prácticamente restricciones.
Hubo muchas restricciones cuando fue el Año Nuevo Chino, por ejemplo, que es un momento muy, que se mueve muchísima gente dentro de China, entonces se complica y es muy probable de que haya más contagios, ¿verdad? Entonces, en China lo que tenemos con el celular, cada provincia tiene su propio código QR, su propio sistema de, ahí lo estamos viendo en pantalla, que Sí. es el código verde, ¿no? Sí. Entonces ese código verde nos permite decir, bueno, si tenemos el color verde, estamos sanos y no pasa nada, pero por ejemplo, si hay un caso positivo cerca nuestro, para poder rastrearlo, se nos pone naranja, ¿no? Y si somos positivos nosotros, se nos Sí. pone en rojo. Perfecto. Obviamente eso con un PCR y todo, obviamente no es que solamente el celular puede saber si tenemos No, coronavirus. claro, pero te hago una pregunta. Acá lo que tuvimos mucho, y en este último tiempo, y sobre todo en el verano, que un poco nos relajamos, fueron las fiestas clandestinas de mucha cantidad de gente para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros es mucho menos que para los chinos. Esto, digamos, la aplicación, ¿podía detectar dónde vos estabas? ¿Servía como para detectar esas cuestiones para disolver la reunión? En realidad hubo mucho acatamiento de las medidas. Por ejemplo, lo que se utilizó mucho el tema de la aplicación fue, por ejemplo, hay un caso positivo en mi barrio, entonces, si yo soy de ese barrio, es como que se me podía rastrear. Era para eso, no era para saber, con quién se juntó y demás, ¿no? Es para una cuestión para poder focalizar las cuarentenas en los barrios, por ejemplo, en el caso de haber un caso positivo. Perfecto, perfecto. O sea que si vas a una fiesta te decían si el de al lado tenía COVID. Ya, tal cual. Claro, prácticamente. Veías el perfil. Ahora cuando Pero no llega, podía, obviamente estaba... cuando llega un extranjero a China, ¿tiene que estar 14 días en cuarentena, guardado? ¿Cómo manejan eso? Depende de la ciudad, pero por ejemplo en Shanghai sí, Shanghai son 14 días, Beijing son 21 días, Wuhan son 28 días en total. Mucho tiempo. Pero sí, hay que hacer cuarentena, sí, hay que hacer, sí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos qué haces allá en La verdad, China? Brian, por favor, contanos todo. ¿Qué haces en China? Bueno, yo llegué a los 18 años para estudiar chino, Sí. estudié filología china, que es literatura y el idioma. Luego estudié comercio exterior, una maestría en comercio exterior y economía. Pero se dio la posibilidad de trabajar en la tele y bueno, en un programa de televisión en el que represento a la Argentina, o sea, para hablar un poco de nuestra cultura y desde nuestro punto de vista en distintos temas que le competen mucho a la juventud hoy en día. Y bueno, y también gracias a eso también estoy muy presente en redes sociales, haciendo blogging y demás. ¿Qué opinan los chinos de nosotros, la verdad? Pero no saben que estamos Que jugamos acá. bien al fútbol. Nada más. Muy bien, por Maradona, claro, y por Messi. Maradona y Messi, exactamente. ¿Cómo se llama el programa? ¿A qué hora sale? ¿De qué se trata el programa en general? Y vos insertado ahí. ¿Cómo es un chivo en la televisión de China, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Hay PNT, Un PNT. Es igual, lo mismo en todo el mundo, es mundial. Así que bueno, nuestro programa se llama Informal Talks, que vendría a ser como charlas informales, Ajá. que salen los viernes a las 8 de la noche, o sea, es un horario prime time. Miren, ahí estoy vestido de gaucho. y bueno, es muy interesante el programa, la verdad que está muy bueno, porque hablamos muchos temas que le competen a la juventud hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el mes que viene, en la próxima Tiene grabación, Fergo, vamos ¿no? a estar hablando de, por ejemplo, el feminismo también, que es un tema global, no solamente en Argentina, Claro. o por ejemplo la aceptación de la comunidad LGBT, o sea, cosas muy interesantes que Mirá quizás qué bien. ni Qué siquiera, bueno. ni siquiera se podrían imaginar en Occidente, que en China se hablan de esas cosas. Y te hago una pregunta. ¿Te dicen de esto no se habla? No, o sea, hay temas que en todo el mundo, o sea, cada país tiene temas que esos no se tocan y que no lo podrías decir, ¿no? Pero- Por ejemplo, Que está bien. argentinos, claro, este tema tabú. En Argentina no se podría decir nunca que las Malvinas no son argentinas, por ejemplo. Obvio. Y no. O sea, eso es son así. argentinas. Pará, ¿en China qué dice? Que las Porque Malvinas son de argentinas, ellos? exactamente. No, China es uno de los países del mundo que nos apoya a Argentina en su reclamo de las Malvinas, por ejemplo.
Mirá qué bien. Así que eso es muy importante. Pero la pregunta está al revés ahora. ¿De qué no te dejan hablar? Hay temas que son muy sensibles en realidad, por ejemplo. ¿Qué tema sensible hay en China? Y, por ejemplo, el tema político se habla muy poco en China porque tampoco hay tanta, desde los jóvenes, como no les importa tanto la política como puede parecer en Argentina, ¿verdad? Claro. O sea, en Argentina se habla muchísimo de política porque política está la sopa. Sí, claro. Pero acá en China en realidad no es así. Tenemos politizado el virus, así que imagínate, acá tenemos política para Imaginémonos. todos. Exacto, así que acá no hay tanta tensión en eso. Bueno, y otra pregunta es de qué se habla mucho en China, que vos decís, ¿qué hablan todo el tiempo de este tema? ¿A quién le importa? En chino. ¿A quién le importa? Últimamente se habla muchísimo de tecnología y de la relación de China en el mundo. Sí, eso es muy importante últimamente. ¿Hay algo Made in Argentina ya, por ejemplo? ¿Llega algo Made in Argentina? No. Bueno, esto va a sonar como un chivo, bueno, pero los bonobones, por ejemplo, hay muchos. Perfecto. Ojo. Sí, yo lo que estoy escuchando por todo tu rally, digamos, desde la Argentina hasta China, que vos no sos ningún sonso porque te fuiste a hacer comercio exterior. Vos dijiste, acá está acá está la tarasca. Tenés una importadora, ¿no? Claro, yo no me la llevo claro, porque China y Argentina, viste, que están ahí con el tema del comercio. No, obviamente, sí. También con un amigo mío que, bueno, mi mejor amigo chino, es mi socio también. O sea, tenemos una empresa de comercio exterior haciendo importación y exportación, así que... Te lo dije. Escuchame una cosita. Me cacharon. Allá en China, ¿vamos a tomar un cafecito con un chino? No va eso. Sí, mira, acá tengo un cafecito, acá estamos en una cafetería, vamos a grabar, así que... Pero digo, con un chino, estamos aquí. Digo, ¿se puede ir a tomar un café? ¿Te entienden lo que es el cafecito como nosotros? Sí, obviamente. Son chinos nada más. No, pero viste que vos un americano le decimos a tomar un café y dice, ¿para qué? Bueno. O sea, Brian, te hago pregunta médica porque yo para eso estoy acá. Sí. ¿Vos te vacunaste? Y segundo, ¿se siguen manteniendo los cuidados de distanciamiento social? Aparte del barbijo que me dijiste, el distanciamiento social, la ventilación... No, el distanciamiento prácticamente no se ve. Ajá. Pero yo sí me vacuné hace un par de días. Sí, me vacuné la semana pasada. ¿Tuviste síntomas después? Estuve así como cansado, con el cuerpo Perfecto. cansado, pero ya al día siguiente estaba perfecto. Y te dijeron que tenés que vacunarte dentro de un año de vuelta... Porque viste que otra pregunta que teníamos duda. Para la segunda dosis son 28 días después. Claro, pero acá se llegó a hablar, no me acuerdo ya de qué vacuna, que por ahí hacía falta una tercera dosis, que no se sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Todavía se está analizando eso. Es que en realidad la historia se está escribiendo a medida que va pasando. Nunca se creó una vacuna en el medio de una pandemia, es la primera vez. Sandra quiere hacerte una pregunta. Sí, ¿qué vacuna te aplicaron? Si la elegís, ¿cómo es? Sinopharm. ¿Y cuáles son las indicaciones? Sinopharm, la de acá. La de Sinopharm, la que se vende en Argentina también. ¿Te dejan elegir o es la que te toca? ¿Qué te van a dejar? No, por ejemplo, Wuhan y Beijing hay muchas de Sinopharm porque los dos laboratorios que producen la vacuna de Sinopharm están en Beijing y Wuhan. Por ejemplo, la de Sinovac se da mucho en Shanghai porque justamente en Shanghai está el laboratorio de Sinovac. Claro, lo hacen para ahorrar flete. Pues si no te llevan Claro, otra se vez. va para acá, para allá, y sí, obvio. Pero está bien optimizarlo así también. Sí, obvio. Okay. ¿Qué pasó? Perdón, estaba el director diciéndome que me apure. Perdón. ¿Cómo se dice apurate en chino? Kuaitian. Kuaitian. Bueno. Sí, perfecto. ¡Achinocha! Bueno, ¿a quién dejamos? ¿A quién despedimos? Bueno, Brian, la verdad, un placer haberte conocido, haber charlado con vos. Gracias no sé si a tenés ustedes. familia en Argentina para saludar, que ya seguramente les avisaste. Sí, a mi familia de San Estuvo en Vicente. diciembre acá, Un Brian. saludo para perfecto. todos. Sí, porque estaba haciendo la conexión a ver cómo traía las cosas con la importadora. Bueno, no importa. Pero la saludamos. Después te llamo por un container que tenemos que traer. Después te Después, explico. Dale, buenísimo. gracias porque la verdad que fue un aporte buenísimo. Gracias a vos, Brian. Gracias a Sandra, que está en aislamiento preventivo. Y bueno, esperemos que lleguen muchas más vacunas de allá.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Beso, Brian, gracias. Buenas noches y buen Adiós, día, chau, chau. Brian. Claro, Claro, verdad, él buenos días empieza también. recién el día. Qué Qué lindo. bárbaro.